Buenas tardes, mi nombre es Jean-Pierre Vallejo Restrepo. Sí. Vengo a explicar la simulación en Tinkercad del curso de física electrónica. Nos dicen que primero creemos una simulación tal como aparece aquí en la guía. Sí, ya la tengo aquí hecha. Cuenta con una protoboard, cuenta con una resistencia fija de 10 kiloohmios o 10.000 ohmios. Un multímetro es para observar y una fuente de poder pues, que nos va a alimentar todo el circuito, ¿vale? Iniciamos en la simulación, ¿sí? Y vamos cambiando, como nos dicen, empezamos desde 3.5 voltios, ¿sí? Y vamos subiendo en 0.1 hasta llegar a 5. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 4. 4.1 y va subiendo el amperaje según cómo vamos aumentando el voltaje. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 5. Entonces, ya, 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 ya vimos que el amperaje va subiendo según sea el voltaje. Lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, para explicar aquí la tabla, tenemos la ley de Ohm, ¿sí? Que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. O sea, es un producto entre estas dos. Por ende, teniendo dos de esos valores, podemos obtener el tercero. Y en la simulación tenemos voltaje y tenemos amperaje. Entonces, aquí tenemos una fórmula fácil, que sería el voltaje sobre la resistencia para obtener el amperaje. Entonces, el voltaje es de 5 voltios, ¿sí? Y si lo dividimos entre la resistencia, que serían 10.000 ohmios, nos da 0.0005 amperios. Pero como en el multímetro nos muestra en microamperios, tenemos que multiplicarlo por 10 a la 6, porque un microamperio sería una millonésima de un amperio. Y nos daría evidentemente 500. ¿500 qué? 500 microamperios. Por ende, sí, tenemos aquí el valor en voltios, sí, la resistencia que son 10.000 ohmios y el valor en microamperios. Entonces, 3.5 dividido 10.000 pues nos daría 0.00035 y si lo multiplicamos por un millón nos daría 350. Y así sucesivamente. Vemos que va aumentando, ¿sí? Proporcionalmente, como se aumenta el voltaje, aumenta la corriente, porque la resistencia va a ser permanente según el circuito y según las indicaciones de la guía, ¿vale? La gráfica vemos que es directamente proporcional, como lo había dicho anteriormente, que a medida que se sube el voltaje va subiendo la corriente. Entonces, ¿cómo se mide la corriente en el circuito? Entonces, la corriente se define como el flujo de la carga eléctrica de un punto al otro en el circuito y se mide en un circuito abierto y funcional. Consiste en levantar la terminal, no se ve bien, perdón, ya, aquí. Conectamos del negativo a la línea del negativo y del positivo a donde está el positivo. Y así nos muestra cuál es la corriente en el multímetro, ¿vale? Para el voltaje, ¿sí? ¿Qué es el voltaje? Se define como el trabajo que se emplea para mover la carga eléctrica entre los elementos. Y aquí se mide en el circuito cerrado, ¿sí? En donde... Ya. En donde conectamos otra vez, ¿sí? Pero pues cambiamos los puntos de conexión para obtener el voltaje. Entonces, el negativo pues va a ir en el negativo sin tocar la resistencia. Y el positivo va a ir aquí en el positivo.
en la línea del positivo, y así en el multímetro nos muestra el voltaje que estamos ingresando desde la fuente de poder. Vale, eso ha sido todo. Gracias.